Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Brian Mateo, Gasterhead Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Pa, Spectra Phantom, Brand 987, Emperador Antiguo, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Tark, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 19. Las respiraciones de Shirou fueron cortas y superficiales, su agarre de Toracina y firme a pesar del brillo del sudor que cubría su cuerpo. Su visión y audición eran confusas en el mejor de los casos. Ojiro se parecía muy poco al Shirou humano que sabía que era. Afortunadamente, pudo distinguir entre él y el fondo, lo que ayudó, especialmente cuando se agachó debajo de la patada que había pasado por donde estaba su cabeza solo unos momentos antes. Desde su posición agachada, Shirou derramó una fuerza inestable en sus piernas, capaz de utilizar el salto para evitar el golpe de seguimiento de Ojiro. Con el golpe de cola evitado y la espalda de Ojiro abierta, Shirou arremetió con una estocada, golpeando a Ojiro cuadrado en la parte posterior de su hombro derecho. Shirou aterrizó, capaz de mantener el equilibrio mientras Ojiro luchaba con el golpe que lo había derribado hacia adelante. Dándose la vuelta lo más rápido que pudo, Ojiro levantó los brazos para bloquear su rostro del ataque de seguimiento que se avecinaba. O al menos debería haber venido. Lentamente, Ojiro bajó la guardia, sorprendido de que Shirou no hubiera seguido adelante con la apertura clara que había estado allí para él. En cambio, el espadachín se había quedado donde estaba, aparentemente contento con tomarse esos pocos segundos extra para tratar de recuperarse de lo que fuera que lo aquejaba. Al darse cuenta de que todavía tenía que hacer uso de la ventaja que tenía disponible, Ojiro avanzó una vez más, lanzándose de un lado a otro para tratar de obtener algún tipo de sorpresa contra Shirou. Lanzándose a la izquierda de Shirou, Ojiro se ponchó en las costillas expuestas de Shirou solo para que Toracina se levantara y golpeara la extremidad expuesta, desviándola del objetivo. Desequilibrado una vez más, Ojiro solo pudo tambalearse y apoyarse cuando el pie de Shirou se disparó y lo golpeó en el brazo con casi la fuerza suficiente para derribarlo. El golpe de seguimiento fue. Ojiro rebotó en el suelo, se puso de pie rápidamente y levantó la guardia para protegerse la cara, solo para que el pomo de Toracina se clavara en su abdomen. Habiendo sido expulsado rápidamente del aire, Ojiro no pudo evitar doblarse. Tú, siempre protégete la cara, dijo Shirou en voz baja, entre respiraciones profundas. Tú no mira, donde el golpe, estar yendo a tierra. Ojiro solo pudo responder con un gemido de frustración, mientras daba un par de pasos rápidos hacia atrás para tratar de ganar algún tipo de distancia entre él y Shirou, solo para encontrar la punta de Toracina sostenida contra su cuello. Era una posición que era común en las sesiones de entrenamiento de Shirou, un movimiento simbólico de que el estudiante había sido derrotado y de tomar lo que había aprendido mientras se movían al final de la fila para prepararse para intentarlo de nuevo. Sin embargo, no había cola, solo ellos dos, parados con el mundo mirando. Fue un movimiento desafiante, uno que le llamaría bastante la atención debido a su gran determinación y determinación ante la adversidad. Cuando Ojiro levantó la cabeza para mirar a Shirou, su mano se levantó lentamente y apartó el arma de su cuerpo. Él no se daría por vencido con tanta gente mirando. Los verdaderos héroes no se rindieron, sin importar el desafío al que se enfrentaran. Enderezándose para ver la expresión de aprobación que Shirou le estaba enviando, le aseguró que había hecho lo correcto. Incluso si la consiguiente paliza lo humillara un poco frente a una audiencia tan grande, su corazón y su alma estaban en el lugar correcto. Midoriya observó desde su asiento entre sus compañeros, mientras Ojiro salía en camilla de la arena con Shirou anunciado como el ganador. Hubo poca fanfarria de los asistentes, ya que realmente no disfrutaron haber visto un asunto tan unilateral, a pesar de cuánto corazón había mostrado Ojiro durante la pelea. Mientras Ojiro había estado luchando hasta el amargo final contra todas las probabilidades, Shirou se había tomado deliberadamente su tiempo, la pelea casi le tomó los 15 minutos completos del tiempo asignado.
Midoriya había estado tomando notas, o tanto como pudo durante toda la batalla. Las páginas anteriores tenían muchos más detalles sobre las otras batallas que habían tenido lugar. Realmente no había mucho que pudiera decir sobre la pelea que no fuera de conocimiento común en este momento. Sin embargo, había que darle crédito a Ojiro, su fuerza de voluntad para luchar hasta el final era admirable a pesar de que sus posibilidades de victoria eran mínimas desde el principio. La próxima pelea probablemente sería más entretenida visualmente que el asunto unilateral que acababa de tener lugar. Dicho esto, es probable que esta pelea también sea unilateral, ya que Bakugo fue despiadado en su pelea original contra Ácido. El adolescente con Kirk Ácido había luchado valientemente, pero había demasiada diferencia en el poder destructivo. Ahora Bakugo competiría contra Kirishima. A pesar de que los dos habían estado en el mismo equipo durante la batalla de caballería, Midoriya sabía que Kaa-chan no sería fácil contra su ex compañero de equipo. Dicho esto, el robusto cuerpo de Kirishima podría mantenerse fuerte contra el poder explosivo de Bakugo. Era solo una cuestión de si el carácter endurecido de Kirishima sería capaz de soportar la tormenta que se avecinaba durante el tiempo suficiente para organizar una especie de regreso. Habían aprendido recientemente que la fuerza defensiva de Kirishima no era tan grande como él había creído alguna vez. Shiro había sido capaz de romper una defensa tan formidable con solo la espada de entrenamiento de madera con la que acababa de derrotar a Ojiro. Midoriya ni siquiera se atrevía a mencionar el nombre del arma que había golpeado a la totalidad de su clase una y otra vez. Eso era algo que Midoriya había escrito en otro libro en su casa. Uno que sabía que no podía completar con ningún otro detalle, considerando cuánto era probable que aún viniera. Las armas de Shirou. En cada página de la izquierda estaba el dibujo, o en algunos casos varios dibujos de las armas que Shirou había hecho realidad mediante el uso de su don. Cuando mencionó los nombres de ciertas armas, nunca sonó como si él mismo hubiera otorgado dichos nombres a dichas armas. Habían sido nombrados de antemano, por su dueño original. Era una cosa tan extraña en la que pensar. Para probar la peculiaridad de Shirou, no es que dudara de él en primer lugar, Midoriya había revisado la base de datos del Museo Nacional y había encontrado una imagen de una de las espadas de Masamune. Más específicamente, la katana idéntica que Shirou había elaborado en el autobús antes del ataque del villano. Pudo recopilar una gran cantidad de detalles de la base de datos hasta el punto en que esa página se llenó hasta rebosar de notas sobre el arma en sí. Otras armas habían producido mucha menos información. La espada de piedra gigante que Shirou había elaborado en su batalla contra el estudiante mayor que había luchado desnudo, una visión que Midoriya creía que nunca podría quitarse de la cabeza. Notas aproximadas y meras especulaciones era todo lo que Midoriya podía conjurar y los hechos probablemente estaban muy lejos de lo que había escrito. Si bien Shirou pudo utilizar tal arma de la manera que lo había hecho, el usuario original tenía que tener al menos una docena de pies de altura y la fuerza para usar un arma tan pesada limpiamente significaba que su fuerza era increíble para ponerla a la ligera. Fue especulación. Nada más que eso, pero era aterrador imaginar a un personaje así utilizando el arma monstruosa con facilidad. Presentando primero. La voz de Present Mig resonando por la arena hizo que Midoriya volviera a la realidad mientras veía a sus compañeros entrar a la arena. El agarre de su utensilio se apretó ligeramente mientras se preparaba para escribir todo lo que pudiera. Todavía había mucho que podía aprender de las próximas peleas. Si bien las notas que tomaba se ofrecerían a quienes estuvieran dispuestos a seguir algún tipo de consejo que él pudiera dar, también debían usarse por derecho propio. Habría batallas avanzando y Midoriya quería saber cómo luchar contra y con sus compañeros en el entrenamiento de combate. Después de todo, todavía quedaba mucho por delante. Con el agua fría chocando contra su rostro, Shirou respiró hondo mientras sentía que su inepta energía mágica purgaba las maldiciones de su cuerpo. El daño que se le había infligido a su sistema se estaba reparando lentamente pieza por pieza. Al menos pudo ver correctamente de nuevo. Y una de las cosas en su sala de espera que era bastante fácil de ver era que Rin se había ido. Cuando entró en la habitación, ya se había estado preparando para rastrear una gran cantidad de armas con el fin de protegerse contra una serie de hechizos que Ran podría haberle enviado.
El hecho de que su compañero de toda la vida hubiera optado por irse durante su partido no fue realmente sorprendente. Incluso con la desventaja en su lugar, probablemente sabía que él aún saldría victorioso y probablemente había desaparecido simplemente para evitar una mayor confrontación. Tomando asiento, Shirou se frotó los ojos mientras repetía lo que le había dicho a Rin. Había sido tan directo como pudo, que era la forma en que necesitaba transmitir su mensaje. Si él hubiera bailado sobre el tema, entonces Rin no se habría tomado en serio sus palabras y las habría despedido con un movimiento de su mano. Mirando hacia el pequeño televisor, Shirou se alegró de ver que Kirishima se defendía con éxito contra Bakugo, al menos por ahora. Cada segundo que pasaba era otro segundo en el que su cuerpo trabajaba para rechazar las maldiciones de su sistema. Kirishima resultó ser un candidato óptimo para ganar tiempo. Bakugo sería un desafío interesante para Shirou, no tanto en términos de dificultad, sino más bien en enseñarle a él y al mundo que él no era el mejor perro que él mismo pretendía ser. Cuando lo había derrotado con facilidad, Shirou había sido capaz de detener las tendencias de Bakugo, aunque solo fuera por un momento. La cuestión era si sería capaz o no de hacer que el niño se sometiera en lugar de luchar hasta la inconsciencia. Ojiro no tenía nada que perder, por eso se había negado a ceder. A los ojos de Shirou, Bakugo tenía mucho que perder. Incluso mirándolo en la pantalla, Bakugo parecía estar haciendo todo lo posible para abrirse paso a través de la defensa de Kirishima, ignorando cualquier posible represalia que pudiera surgir en su camino. Quería demostrar a todos los que estaban observando que él no era alguien a quien pasar por alto y quedar a la sombra de nadie a su alrededor. Dicho esto, a menos que Bakugo se engañara a sí mismo, no podía creer que pudiera superar con éxito la brecha entre los dos. Si todavía tenía algo que demostrar al final de esta pelea, que desafortunadamente parecía que estaba llegando a su fin, entonces sería interesante ver cómo abordaba su próxima pelea. Shirou solo esperaba que los siguientes concursos aún le permitieran algún tiempo para estar en las mejores condiciones una vez más, o al menos tan cerca como fuera necesario. Ryuko observaba desde las gradas donde los estudiantes de primer año se enfrentaban. Muchos habrían pensado que con ella estar aquí observando a estos alumnos en lugar de los de tercer año era que estaba buscando un nuevo aprendiz. Dicho esto, había visto a bastantes estudiantes a quienes podía imaginar liderando en los tiempos venideros, esa no era la razón por la que estaba aquí. Aunque ella creía que muchos de los héroes profesionales presentes estaban aquí para ver al mismo estudiante que ella. Todo lo demás era valor secundario. Si bien su segunda pelea no les había mostrado nada de lo que no estuvieran al tanto, la primera pelea definitivamente les había mostrado a todos que Shirou todavía estaba ocultando algo. No era de extrañar que hubiera estado ocultando algo al combatir a los héroes profesionales, todos tenían un as bajo la manga. Estar entre los 10 mejores héroes no significaba que hubiera sido inmune a los sentimientos de intensa presión que se habían extendido por el estadio. Si bien muchos de sus compañeros se habían preparado para saltar al combate o ayudar a los asistentes a evacuar la arena a un lugar seguro, ella había quedado paralizada por las dos personas en el centro del ring. O lo que es más importante, la persona que había estado parada frente a Shirou mientras esas poderosas olas de energía estallaban en todas direcciones. Rin no solo había sido capaz de mantenerse en tal proximidad sin poco más que inmutarse, sino que incluso había tomado represalias. Ryuko teorizó que la joven no solo había visto esa parte de la técnica de Shirou, sino que la había presenciado en su totalidad. Aunque no habían podido presenciar de lo que ella era capaz, Ryuko y probablemente mucha gente presente entendieron que Rin era fuerte. Terriblemente así. Cuando había estado peleando junto a Shirou, parecía que estaba allí simplemente en un papel secundario. Sin embargo, en esos pocos momentos parecía que ella era capaz de más, mucho más. Sin embargo, el hecho de que ella había elegido inscribirse en el Departamento General de los Estados Unidos en lugar de inscribirse para ser una heroína o tal vez encontrar sus pies en otra área. Fue un desperdicio de potencial, uno que sinceramente esperaba que Rin pudiera encontrar su camino. Todavía recordaba cómo había actuado la niña cuando se quedó atrapada en la habitación del hotel consigo misma, Midnight Iwabami.
Su comportamiento frío, que si bien puede haber sido provocado por haber tenido que lidiar con la medianoche durante un periodo prolongado de tiempo, significaría que le resultaría difícil forjar conexiones. Ella no parecía el tipo de persona que simplemente se abría a nadie. Ryuko deseó lo mejor para la chica, realmente lo hizo. Alguien con tanto potencial para marcar la diferencia en el mundo debería tener la mejor posibilidad de esforzarse verdaderamente por lograr lo que quería hacer en la vida. Sin embargo, eso generó una pregunta curiosa, uno que probablemente se relacionaba con por qué había elegido convertirse en estudiante en, francamente, uno de los cursos más aburridos que la UA tenía para ofrecer. ¿Qué quería de la vida? ¿Sabía ella lo que quería de la vida? Lo más preocupante de todo, necesitaba que alguien le mostrara lo que quería. Si ella fuera a buscar a alguien que la ayudara a guiarla, alguien que tuviera planes nefastos en mente, ¿los seguiría? Endeavor observaba con los brazos cruzados sobre el pecho mientras su hijo desobediente salía del piso de la arena después de haber eliminado fácilmente a su último oponente. Una vez más, solo usó la mitad de su peculiaridad de su madre. Endeavor no era tonto al creer que su hijo simplemente se abriría a usar todo su poder. Necesitaba ser empujado a tal situación. Afortunadamente, parecía dirigirse directamente a un rumbo de colisión donde su hielo no sería suficiente para ayudarlo. Por lo que Endeavor pudo imaginar, el mocoso con el poder explosivo tenía la fuerza necesaria para obligar a su hijo a usar algo más que el capricho de su madre. Todo era solo una cuestión de si el explosivo niño sería capaz de enfrentarse a su hijo en la final. Tendría que superar al mocoso de la espada en la próxima pelea. Endeavor necesitaba que el armero cayera en la próxima pelea. No importaba qué espada, lanza o escudo llevara a su lado, nada podría ayudarlo a descongelarlo de la tundra que su hijo podría fabricar en un abrir y cerrar de ojos. Su peculiaridad simplemente no podría competir contra su hijo. Tal era el poder de su hijo. Él sería quien superaría todas las fuerzas. Era su destino. Bakugo podía sentir que su corazón latía con fuerza en su pecho mientras marchaba hacia el ring. Este concurso era el que más ansiaba. Esperaba que todos en la arena también estuvieran esperando al borde de sus asientos para verlo a él y a Shiro enfrentarse. Sin embargo, tenía un plan, uno que iba en contra de todo lo que solía defender. Sin embargo, el bastardo que fabricaba espadas necesitaba que le derribaran una clavija y él sería quien lo haría. Shirou no parecía el tipo de persona que rechazaría un desafío. Simplemente necesitaba cebarlo y la victoria era suya. Bakugo recordó como cuando se enfrentaron a los villanos, golpeó a Shirou cuando su ataque había sido desviado por el bastardo sombra. No había dado el puñetazo en lo más mínimo y su explosión había golpeado a Shirou directamente en la cara y el bastardo ni siquiera parecía haberlo sentido. Desde entonces había estado trabajando en algo nuevo, algo que haría que Shirou lo reconociera como una amenaza. Ignorando el sonido de la audiencia, Bakugo miró directamente al bastardo frente a él. Parecía debilitado y la teoría de correr era que el último movimiento que había estado canalizando le había quitado fuerzas. Algo que muy bien podría funcionar en su beneficio. Antes de que Mitnick pudiera preguntarles a los dos si estaban listos para comenzar, Bakugo habló. Oye, bastardo de la espada, hagamos algo diferente a lo que esperan todos estos imbéciles, dijo, con una sonrisa venenosa que se extendió por su rostro. Cada uno de nosotros hacemos un ataque, un golpe final y determinamos el ganador a partir de eso. Bakugo sabía que necesitaba que Shiro aceptara. En un concurso estándar fue derrotado en fuerza, no era tonto por pensar lo contrario. El as bajo la manga necesitaba estar preparado de antemano y necesitaba que la persona estuviera muy cerca. Afortunadamente, sus manos ya estaban empapadas de sudor por haber planeado esto tan pronto como terminó de sacarle la mierda al bastardo duro. Shirou pareció reflexionar sobre el pensamiento por un momento antes de asentir con la cabeza en señal de aceptación. Damas y caballeros, nos saltamos la pelea y nos dirigimos directamente a los momentos finales. Anunciado micrófono presente. Ambos competidores han acordado dejarlo todo con sus ataques definitivos que puedan reunir. No tienes ningún problema con que yo vaya primero, dijo Bakugo, a lo que Shirou simplemente le hizo un gesto para que siguiera adelante.
Bakugo dio pasos lentos y decididos hasta que se paró a solo un pie de distancia de donde estaba Shirou, ignorando las palabras que Present Mic anunciaba por el sistema de altavoces. Colocando su mano derecha frente a él, su mano izquierda formó un puño con solo el más pequeño de los agujeros en su palma. El puño estaba a la menor distancia de la parte inferior del torso de Shirou. Respirando profundamente, Bakugo pudo sentir la acumulación en sus manos antes de soltar la quemarropa. Muere. Disparó up. Para aquellos que miraban desde atrás donde Shirou estaba parado, solo pudieron jadear horrorizados cuando vieron un rayo de pura energía explosiva a la altura de los dedos emanando de su espalda. Sin embargo, Bakugo no pudo evitar permitir que la sonrisa cayera de su rostro. Su ataque había funcionado, de eso no había duda. Había estado trabajando día tras día para darle la mayor posibilidad de poder atravesar los objetivos más fuertes. Hizo exactamente lo que él había querido que hiciera, excepto derrotar a su oponente. Shirou seguía allí, aparentemente imperturbable por el hecho de que ahora tenía un agujero limpio a través de su abdomen. No dijo nada, pero Shirou ni siquiera se había inmutado por el daño que se había hecho. Ahora, Bakugo tenía que lidiar con cualquier destino que Shirou le deparara. Dando varios pasos tranquilos hacia atrás, Bakugo se detuvo solo para ver cómo el brazo de Shirou se estiraba hasta la altura de los hombros. Un resplandor de luz iluminó brevemente el área en las garras de Shirou antes de que apareciera una espada. Fue largo, realmente largo. Bakugo asumió que tenía aproximadamente 5 pies de largo. Shirou alteró su postura, su pierna derecha retrocedió mientras su pierna izquierda se doblaba a la altura de la rodilla. La empuñadura de la hoja fue llevada al lado derecho de la cara de Shirou, donde la agarró con las dos manos con la punta de la hoja apuntando directamente a Bakugo. Bakugo no pudo evitar abrir los ojos cuando Shirou golpeó, ni una, ni dos, sino 3 veces en el mismo instante. 3 golpes en un solo momento hicieron que Bakugo cayera al suelo, quedando inconsciente rápidamente. Sus últimos pensamientos antes de que su mente se detuviera en él fueron sobre cómo Shirou lo había golpeado con el bache de la espada. Ese bastardo absoluto. Rin miró la pequeña televisión con desdén dentro del edificio al que llamó hogar temporalmente. Parecía que Shirou, en su estupidez, que era algo de lo que tenía abundancia en ese momento, había optado por no aplicar su refuerzo para atacar la cabeza de Bakugo. Probablemente el idiota había querido demostrar un punto y esta era la mejor manera de hacerlo. Shirou había empeorado antes, mucho peor, y sanaría en un momento dado. Desde la pequeña vista que Rin había recibido desde los ángulos de la cámara, parecía que el ataque de Bakugo no había golpeado ningún órgano crucial, pero incluso si lo hubiera hecho, Shirou habría mantenido esa misma mirada estoica en su rostro. Alejándose de la pantalla, el mago continuó empacando sus pertenencias en la gran bolsa que yacía en el centro de la sala de estar. Capítulo 20. Shirou ignoró a la gente que luchaba por encontrarlo. Era comprensible que tuvieran pánico por su salud, considerando lo que le había sucedido durante su batalla con Bakugo. La herida en sí misma dolía, nada que lo dejara inmóvil por imaginación alguna, pero aún quedaba una forma de dolor por sentir. Estaba agradecido de que Bakugo no se hubiera golpeado ninguno de sus órganos internos, probablemente a propósito. Todavía estaba tratando de ser un héroe, y matarlo frente a una audiencia habría resultado en mucho más que expulsarlo de la academia. Lo más probable es que aún fuera reprendido bastante por sus acciones, un ataque de ese calibre bien podría haber matado a alguien más que a él mismo. Su golpe de regreso muy bien podría haberlo hecho también, incluso si no lo hubiera frenado exponencialmente. Con la velocidad a la que se realizó el ataque original, incluso con la hoja plana, podría haberle roto fácilmente el cuello a Bakugo, por lo que tuvo que asegurarse de sacar lo suficiente del ataque para garantizar la seguridad del niño a largo plazo. Otra persona pasó corriendo buscándolo, sin haber podido verlo a pesar de haber estado tan cerca. Tales eran las maravillas de la gorra que adornaba su corona, manteniéndolo oculto a la vista. No iba a dejar que nadie lo viera e intentar evitar que compitiera contra Todoroki en la final. Después de todo, todavía tenía una última lección que enseñar hoy. Midori ya no pudo evitar sentirse conmocionado por la exhibición que acababa de ver. Tomando un momento rápido para mirar las caras de sus compañeros, supo que todos tenían sentimientos similares de inquietud recorriendo sus cuerpos.
Después de todo, acababan de ver a uno de sus compañeros de clase hacer un gesto que los habría paralizado a cualquiera de ellos sin tanto dolor de mueca. El nivel de tolerancia para simplemente ignorar tal daño fue increíble. Midori ya sabía que si recibía un golpe así, habría quedado en el suelo completamente incapacitado y vulnerable a cualquier tipo de seguimiento. La idea de desatar cualquier tipo de ataque después no habría existido en lo más mínimo. Dudaba que alguno de los que estaban sentados a su lado hubiera sido capaz de provocar algún tipo de represalia después de un ataque como ese. Esto trajo a colación un par de puntos clave que Midori ya sabía que debían abordarse. Lo primero y más importante era en qué tipo de condición estaría Shirou para la final contra Todoroki, quien aún no había recibido ni una pizca de daño en sus partidos acumulados. También se había convertido en un poco de folclore en torno a su clase como, durante el primer grupo de peleas en equipo, Shirou había optado por no enfrentarse cara a cara con Todoroki, eligiendo una ruta diferente hacia la victoria al haber tomado como rehén a uno de sus compañeros de equipo. Shirou claramente mantuvo a Todoroki en otro nivel por encima de ellos y, habiéndolo visto destruir sistemáticamente a sus oponentes en este torneo, estaba claro por qué. Lo segundo que me vino a la mente fue cuánto tiempo y esfuerzo había invertido Kacchan claramente en mejorar. Había desarrollado una técnica en su propio tiempo que haría que tantos que se cruzaran en su camino fueran incapaces de tomar represalias. Fue un ataque destinado a terminar una pelea y hacerlo victorioso. Si bien puede que no haya funcionado en Shirou, eso se debió principalmente a que Shirou en sí mismo estaba ridículamente dominado. Había aumentado cada vez más la brecha entre él y Kacchan. Fue un pensamiento abrumador, uno que lo hizo levantar la mano frente a su cara en pensamiento. Apenas podía mantener el 5% de su potencial. Necesitaba fortalecerse. Tenía que hacerlo. Midnight miró el piso de la arena donde un oponente estaba parado actualmente, esperando ver si su oponente sería capaz de luchar contra él. El héroe profesional esperaba en silencio que Shirou no llegara. Puede que haya estado poniendo cara de valiente durante esa última batalla, pero de ninguna manera no sintió algún tipo de dolor. No había forma de que Recovery Girl le diera todo el visto bueno para pelear y, desafortunadamente, ella creía que Shirou lo sabía y, posteriormente, no habría buscado asistencia médica. Por lo que ella sabía, él estaba actualmente colapsado contra una pared en algún lugar, haciendo todo lo posible por mantener la conciencia. Como aún no había escuchado nada que dijera lo contrario, no pudo evitar temer tal resultado. Su mirada se dirigió al palco de comentaristas donde Present Mic se encontró con su mirada para encogerse de hombros. Dejando escapar un suspiro de sus labios, uno que estaba segura de que era más de alivio que otra cosa, levantó la mano en el aire y se preparó para hacer su llamada. Ella solo se impidió hacerlo debido al sonido casi chirriante proveniente de la entrada por la que Shirou iba a venir. Era el sonido del acero sobre el acero. Desde la oscuridad del pasillo sonó este sonido, una y otra vez. Si estaba destinado a ser una táctica de intimidación, Midnight sintió que estaba funcionando. Si escuchara tal sonido viniendo detrás de ella, estaría desatando su peculiaridad y tratando de hacer que cualquiera en las cercanías fuera víctima de su poder. Estaba enviando escalofríos por su columna vertebral y ella era una heroína profesional. El silencio del resto del estadio le dijo que los civiles presentes probablemente se estaban viendo afectados de una manera mucho mayor que ella. Ella no los culpó, sabían lo que venía. Habían sido testigos de cómo este estudiante desataba un poder que hizo temblar a muchos de ellos en sus asientos antes de su última ronda, donde recibió un golpe devastador y se encogió de hombros como si nada. Luego había estado el arma final que había traído a su lado. Cuando lo vio, Midnight sintió de inmediato que necesitaba terminar la pelea allí mismo. Esa era un arma letal. Si ella hubiera visto una Y en las manos equivocadas, muy bien podría haber terminado con la vida de Bakugo allí mismo. Haber sido capaz de hacer lo que acababa de hacer era mostrar cuánto entrenamiento había pasado Shirou. La confianza para hacerlo también era otra cosa. Había mantenido tal compostura que podía ejecutar una técnica tan poderosa sin temor a mutilar accidentalmente o tal vez incluso matar a su oponente. Los sonidos comenzaron a sonar cada vez más cerca. Cuando Shirou apareció a la vista, nadie en la multitud vitoreando mientras observaban en leve conmoción.
En sus manos sostenía estoques dobles, las puntas de las armas cortaban limpiamente el concreto junto a sus pies con poca resistencia. Era una declaración si alguna vez había visto una. Por primera vez parecía que Shirou se estaba tomando una pelea en serio y era una mirada aterradora. «Vuelve aquí». Mitnick volvió a mirar a la entrada donde Recovery Girl marchaba hacia adelante con un propósito en sus pasos, flanqueada por un perro sabueso y un cargador eléctrico. «Ese hombre no está médicamente autorizado para competir», gritó la chica de recuperación apuntando su bastón a la espalda de Shirou. «No lo dejes pelear». Ante cualquiera de los dos maestros parados a su lado, su camino fue bloqueado cuando no menos de una docena de espadas penetraron en el suelo frente a ellos. «¿De verdad quieres detenerme?», preguntó Shirou, todavía les daba la espalda. El mensaje era claro, necesitaba esta pelea y nadie lo detendría. El gruñido de Hound Dog eliminado por la arena mientras el bestial maestro se preparaba para lanzarse hacia adelante. El bastón de Recovery Girl se balanceó hacia un lado y lo detuvo temporalmente, su mente pasó por varios escenarios posibles, incluido el que causaría que las heridas de Shirou se dañaran aún más. El chico no se rendiría fácilmente y, considerando su pasado, no caería sin luchar. Desafortunadamente, parecía que habría algún compromiso. «Recibirás tratamiento el minuto después de que termine esto, y si te pierdes la ceremonia de entrega de medallas, que así sea», ordenó Recovery Girl. En lugar de responder verbalmente, Shirou lo hizo permitiendo que las espadas que había hecho a mano, tanto en sus manos como en las cementadas en el suelo, desaparecieran dejando solo el daño que habían causado tallado en la superficie. Mitnick no pudo evitar sentirse insegura sobre toda la situación, especialmente cuando Shirou subió al piso de la arena para mirar a Todoroki. Ella deseaba levemente que Todoroki fuera capaz de terminar la pelea tan rápido como cualquier otra pelea. Sin embargo, con Shirou siendo su oponente, ella sinceramente dudaba que fuera tan simple. De mala gana, Mitnick comenzó el partido. La explosión de hielo estalló hacia adelante con casi cualquier vacilación, la frialdad barriendo la arena a un ritmo vertiginoso. Para aquellos que pensaban que el partido había llegado a su fin, como muchos otros, se demostró que estaban equivocados con enormes trozos de hielo que se evaporaban instantáneamente. El vapor correspondiente ocultó a Shirou de la vista momentáneamente, pero Todoroki ya se estaba preparando para una represalia. Se formó una gruesa pared de hielo frente a él que lo protegió de una variedad de armas que chocaron contra su defensa, algunas completamente penetrantes pero afortunadamente faltaron por los márgenes más estrechos. El muro se hizo añicos en una deslumbrante exhibición a medida que las armas se desmaterializaban. El vapor restante se dispersó para mostrar a Shirou parado allí ileso, con una espada en llamas con un pomo dorado en la mano. 7 segundos era todo el tiempo que había pasado. Todos en la audiencia esperaban con ansias el momento siguiente, preguntándose cuál de los dos combatientes sería el primero en atacar. Todoroki sería el primero en lanzarse, afiladas estalagmitas de hielo saliendo disparadas del suelo, acercándose cada vez más a su objetivo. Para replicar, Shirou clavó la espada de fuego que sostenía en el suelo. El hielo, incapaz de competir con el calor que emanaba del arma, hacía imposible romper un radio de 8 pies a su alrededor. ¿Ahora qué harás? La pregunta de Shirou casi resonó sobre el estadio. Todoroki, claramente enfurecido, envió otra ráfaga de hielo hacia afuera similar a su ataque original. Si bien logró cubrir la mayor parte de la superficie de la arena en la tundra helada que era capaz de producir, era evidente que había un área que no había sido tocada. La flecha que atravesó la pared de hielo golpeó la pared detrás de Todoroki a una velocidad que él no pudo ver. El goteo de sangre que corría por el corte fresco en su mejilla era un recordatorio seguro de que la persona con la que estaba combatiendo no se parecía a nadie a quien hubiera enfrentado antes. «Estás luchando». Todoroki no pudo evitar el escalofrío que se extendió por su cuerpo y desafortunadamente no fue por el hielo que lo rodeaba. La voz era siniestra y sonaba como si resonara desde todas las direcciones. El hecho de que no estuviera mal no ayudó en lo más mínimo. Su temperatura central estaba bajando rápidamente y no tuvo la oportunidad de regularse a un número razonable mientras este conflicto aún ocurría. Solo necesitaba superar la defensa de Shirou. Solo una explosión pura de... No funcionará.
Ningún resfriado llegará al portador de esta espada. ¿Era eso cierto? Shirou se estaba metiendo con él. Tuvo tiempo suficiente para llegar a una conclusión. El sonido de algo silbando en el aire, pero esta vez sonó como si viniera de la izquierda. No, a la derecha. Todoroki simplemente actuó, una cúpula de hielo rodeando a su persona justo a tiempo, mientras una docena de armas se estrellaban a su alrededor desde todos los ángulos. Para que lo sepas, podría haber enviado esas armas más rápido de lo que pudiste haber escuchado. Shirou se estaba burlando de él, jugando con él. Nuevamente, no se le dio tiempo a Todoroki para procesar esta información, ya que la barrera que lo protegía se rompió, no con un arma de ningún tipo, sino con un puño. Todoroki no pudo evitar que sus ojos se abrieran cuando el rostro de Shirou apareció frente a él, una mirada fría se extendió por su rostro. Trató de saltar hacia atrás solo para que el cuello de su mono fuera agarrado y tirado hacia adelante, su rostro se alejaba a solo unos centímetros de Shirou. La mano derecha de Todoroki se acercó, solo para que Shirou la golpeara hacia un lado antes de empujarlo hacia abajo, su cuerpo se estrelló contra el suelo. Antes de que Todoroki tuviera la oportunidad de recuperarse, encontró su brazo clavado en el suelo mientras espadas de todas las formas y estilos caían al suelo. La mera idea de tratar de mover su brazo de su posición hablaba de consecuencias aterradoras. No pudo evitar el nudo que se le formó en la garganta, le habían quitado la fuerza y su temperatura corporal estaba muy por debajo de los niveles peligrosos. Shirou se puso de pie, mirando al enemigo incapaz de levantarse de su posición con su arma principal fuera de combate. Sin embargo, su opción secundaria todavía estaba disponible. No, no podía, ni siquiera era una opción. Había sido derrotado. Simplemente debería. Si siquiera piensas en rendirte, debes dejar esta academia, dijo Shirou. Cada persona que ha subido a este ring hoy ha puesto todo su esfuerzo, incluso en perder batallas. No agotaron ni un solo recurso a su disposición. Ni siquiera has usado la mitad de la tuya. Tú no. Sea lo que sea que tengas que decir, no me importa, dijo Shirou, cortando a Todoroki antes de que pudiera comenzar. ¿Has sufrido algún trauma o tienes algún tipo de problema de fondo sobre el uso de la otra mitad de tu poder? No me importa eso. Lo que me importa es el día en que necesites salvar a alguien y esto no es suficiente. Para enfatizar su punto, Shirou hizo un movimiento de barrido por encima del lado derecho de Todoroki. Es más que suficiente para... Realmente, más que suficiente, repitió Shirou. ¿Sabes lo que eres? Un cobarde. Un cobarde que tiene demasiado miedo como para siquiera pensar en usar lo que tiene a su disposición. Mira a Midoriya, si no controla adecuadamente su poder, entonces se rompe los huesos, pero todavía está aquí dispuesto a darlo todo. Ni siquiera te esfuerzas. Cállate. Toqué un nervio, ¿verdad? No me importa. Vivir como un héroe significa que tienes que vivir con sufrimiento, no solo el tuyo, sino el de aquellos a quienes no pudiste proteger, incapaces de salvar. ¿Cuántos morirán porque no pensaste que valía la pena enfrentarse a alguien más fuerte que tú? Cállate. Shirou permitió que las espadas que rodeaban a Todoroki desaparecieran de la existencia, y el artesano de espadas le dio la espalda al enemigo en el suelo. Has sido derrotado, golpeado y deshonrado para que todo el mundo lo vea, todo porque pensaste que podías bailar el vals por la vida sin siquiera levantar la mano izquierda. Patético. Cállate. La temperatura en la arena se disparó por la sensación de escarcha que se había deslizado por las gradas cuando un torrente de llamas explotó hacia arriba. Girando la cabeza para mirar por encima del hombro, Shirou pudo ver que Todoroki se estaba poniendo de pie forzando, el infierno ondulando por todo su torso izquierdo. Seré un héroe. Proclamó, llevando su voz a todos los rincones del estadio. Shoto. Así que finalmente te has aceptado a ti mismo, ¿verdad? Bien. Excelente. Ahora este es tu verdadero comienzo. Tú que tienes mi sangre. A Shirou no le importaba particularmente quién gritaba en la galería de cacahuetes, lanzando una daga a velocidades impresionantes que pasó zumbando por sus cabezas y se estrelló contra las escaleras de concreto. ¡Qué movimiento tan audaz que estaba completamente fuera de lugar! Gritó micrófono presente, sus ojos casi saltando de sus órbitas.
Tu estudiante está tostado, ¿me oyes? Tostado. Aizawa, a todos los efectos, quería frotarse los ojos, pero sabía que los próximos momentos aquí quedarían grabados en la historia. Para bien o para mal. Lo que se dijera sería la comidilla del país durante las próximas semanas. Cállate ahí arriba, la lección aún no ha terminado. Definitivamente para peor. Todoroki no pudo evitar la expresión de asombro que se había apoderado de su rostro mientras miraba la espalda de Shirou, sorprendido abiertamente de que alguien le hubiera respondido al héroe número 2 de esa manera. Había hablado con su padre de tal manera. Felicidades Todoroki, finalmente has decidido que quieres tomarte esto en serio, dijo Shirou, volviéndose hacia el estudiante en llamas. Esto es lo que querías, acusó Todoroki, sabiendo que sus palabras eran ciertas. Ahora, prepárate para lidiar con las consecuencias. Por favor, he lidiado con calores mucho peores que este, se burló Shirou. Además, no tienes experiencia con eso. Ni siquiera puedes pensar ahora que has decidido abrazar realmente este poder que te has dado una ventaja. Tuve un contraataque para tu hielo, ¿crees siquiera que no tendría un contraataque para el fuego? Todoroki hizo una pausa mientras escuchaba lo que se decía. Shirou tenía un arma capaz de contrarrestar el fuego. Ni siquiera habría contemplado tal cosa si no lo hubiera visto producir un arma que lo protegiera del calor. ¿Cómo podría un arma proteger a alguien del hielo en primer lugar? Pensamientos para otro momento mientras Shirou levantaba su mano en el aire, solo para que apareciera en su mano lo que parecía ser su arma favorita. Ahora, en los próximos días te unirás al resto de tus compañeros en mi clase, instruyó Shirou. No te trataré de manera diferente a ellos porque como ellos no eres nada especial. Te derribaré y te haré repensar todo tu estilo de lucha. ¿Qué te hace pensar que necesito tu ayuda? Preguntó Todoroki. En lugar de responder verbalmente, Shirou cargó hacia adelante. Todoroki reaccionó, su brazo izquierdo se estiró hacia adelante enviando una columna de llamas a Shirou. En una asombrosa muestra de evasión, Shirou se tiró al suelo, deslizándose de rodillas mientras arqueaba la espalda para evitar las peligrosas llamas a solo unos centímetros de su rostro. Su primer golpe golpeó la pierna de Todoroki, con suficiente fuerza en el golpe como para arrodillarlo y evitar temporalmente que conjure sus llamas. Con un movimiento rápido, Shirou pudo levantarse y girar con un solo movimiento, golpeando a Todoroki nuevamente, pero esta vez a un lado de la cabeza. Si el golpe inicial no fue suficiente para noquear a Todoroki, su cabeza rebotando en el suelo fue más que suficiente para que la oscuridad venciera a su ser. Pasaron un puñado de segundos antes de la medianoche reaccionando, levantando su mano en el aire. Shirou no prestó atención a que se gritara su nombre, ni le importó mientras la multitud lo aplaudía. Había una mujer enojada al margen que quería que le atendieran las heridas. Por experiencia, sabía que no debía hacerlos esperar. All Might se encontró en una situación precaria en la ceremonia de premiación. Lo que debería haber sido una ocasión prestigiosa se sintió bastante sombrío. De las 3 personas capaces de recibir medallas por su esfuerzo en los eventos de hoy, solo el tercer clasificado fue capaz de estar allí. Todoroki aún no podía asistir debido a que no había recuperado el conocimiento y Shirou estaba al cuidado de Recovery Girl, quien esencialmente se negó a permitirle salir hasta que ella lo considerara apto para caminar nuevamente. Por experiencia, sabía que eso podría llevar una cantidad sustancial de tiempo. Eso dejó a Bakugo en tercera posición, el estudiante que se había enfrentado a Todoroki incómodo con siquiera pensar en reclamar el tercer lugar él mismo, habiendo sido derrotado en una especie de segundos. A pesar de haber obtenido el tercer lugar en la competencia, parecía abatido y desanimado, como si solo hubiera obtenido el tercer lugar entre todos sus compañeros, fuera tan bueno como haber quedado último. Sí, esto realmente no era lo que esperaba al comienzo del día. Limpiando la hoja de la sangre derramada sobre ella, el villano se sentó en la azotea con vistas a la ciudad. No le importaba si su última víctima vivía o moría. Él no era quien lo detendría. Solo había un héroe que podía llevarlo ante la justicia. El que actualmente estaba siendo atendido en las calles por los paramédicos no era el indicado. «Ustedes bastardos no lo entienden», se quejó. «Velada por la vanidad y la hipocresía, vuestra sociedad está retorcida. Distorsionado.
Quieren llamarse héroes. Te haré enfrentar la realidad. Te he estado buscando cazahéroes, o debería decir mancha. Su katana fue desenvainada rápidamente y apuntó a la figura sombría que se le había acercado por detrás. No le gustaba que lo sorprendieran, y mucho menos alguien que realmente lo estaba buscando. Sostén tu espada, dijo la figura sombría sin moverse del arma, ahora apuntando a su propio ser. Compartimos intereses similares. Quería conocer a alguien de tu notoriedad. ¿Me honrarías con un momento de tu tiempo? Stein miró a la persona que tenía delante y al portal que emanaba detrás de él. Incluso si se trataba de una trampa, confiaba más que en sus habilidades para poder defenderse de lo que se le pusiera en el camino. A menos que estuviera del otro lado. Al que quería conocer. Con la que quería enfrentarse a Blades. El que tuvo que caer por sus manos. El que se llama Archer.